Muy bien. Nosotros hemos empezado en esta semana con la epístola de Primera de Tesalonicenses. Eso es lo que vamos a estar leyendo. Em, y ahí yo les quería comentar que cada vez que a ustedes les toque enseñar o compartir la palabra, siempre se tiene en cuenta en qué contexto lo van a hacer. Bueno, tanto Gloria como Aldo, Marta, una situación sería hacerlo en un instituto bíblico. Otra situación sería hacerlo, por ejemplo, acá en Leamos la Biblia juntos, o tal vez en otro ámbito. Entonces, ¿en dónde uno hace hincapié? Tal vez en un instituto bíblico hacemos hincapié en las fechas, el autor, pero no en este ámbito. Pero sí es importante acá ubicarnos hacia quién está dirigida la epístola, hacia quién la carta va escrita, como para saber que hay ciertos pasajes que están ubicados allí que están en ese contexto. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos que están en ese contexto, específicamente a esa iglesia, en ese tiempo, en ese momento, en esa cultura. Entonces, ahí permítanme compartirles brevemente dónde está Tesalónica. Ahí me quedó, bueno, yo ahí le estoy mostrando, bien, eh, quiénes son los tesalonicenses. Lo que más se ve ahí, lo que más ven ustedes, que está así como en violeta, es el segundo viaje de Pablo. En el segundo viaje de Pablo es donde hace este recorrido, ¿sí? Si uno lo analiza, acá sale desde Jerusalén, es el segundo viaje donde él eh, va a llevar aquello que se había determinado en el concilio de Jerusalén, capítulo 15. Se había tomado ciertas decisiones sobre lo que podían o no podían hacer los gentiles. Siempre estaba ese pensamiento que se tenían que judaizar, ¿no? Es decir, guardar todas las costumbres que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Habían algunas que sí, habían algunas que no. Entonces sale Pablo con Silas, ¿sí? Esta vez, y salen todo este recorrido que ustedes ven ahí con los números. Bueno, acá en Listra levantan un nuevo pasajero. ¿Se acuerdan qué pasajero levantan ahí? A Timoteo. A Timoteo. Con Timoteo siguen el camino, toda esta región es donde por el Espíritu Santo no le es permitido a Pablo predicar, y entonces había un propósito, que era llegar hasta acá, hasta donde está Troas. En Troas, ahí nos ubicamos, si alguien está tomando nota, eh, en el capítulo 16 de Hechos, esta sería la situación, y es donde él tiene una visión de un varón macedonio. Macedonia no es un país, sino que Macedonia se le llama a toda esta región donde vemos el número 20, Filipos, Tesalónica, Berea, toda esta región es la región de Macedonia. Así como acá se puede ver que toda esta región es la región de Galacia, ¿sí? Cuando escribe Pablo a los Gálatas, le escribe a los de toda esta región. Diferente es cuando escribe, por ejemplo, a los de Corinto. Ahí sí le escribe a los que están ubicados en este numerito 22 que vemos. Pero nosotros llegamos entonces a que Pablo cruzó a Europa. Este momento es un momento trascendental en la historia del cristianismo porque la palabra de Dios llega a Europa. Llega a Filipos en primer lugar, ahí lo pueden leer ustedes después más tranquilos, Hechos 16, donde tiene varias circunstancias desfavorables junto con Silas, y también ven la manifestación de Dios. Una vez que pasa eso en Filipos, ellos son liberados de la cárcel y llegan a Tesalónica. Y en Tesalónica, al cabo de un mes, ellos implantan una iglesia. Esa iglesia que está implantada en Tesalónica es la que recibe la carta que nosotros estamos leyendo. Bueno, esa es la breve historia. Por ahí comentario de todas las epístolas, de todas las cartas, es la primera que escribe el apóstol Pablo, la epístola a los tesalonicenses. Muy bien. Y acá es como empieza. Yo tengo algunos versículos anotados, ¿sí? Pero voy así un poco pausado, como por si ustedes
les llamó la atención alguno de los versículos y lo puedan comentar. La carta tiene tres escritores en sí, ¿sí? Pablo, Silvano y Timoteo, aunque sea Pablo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Una aclaración que sirve para otras lecturas: Silvano es el mismo Silas. Silvano y Silas son la misma persona. O sea que aquel que estuvo en la cárcel de Filipos con Pablo es este mismo que participa de este saludo. A la iglesia de los tesalonicenses, y ahí otra vez aparece la forma tan particular de Pablo de saludar. Gracia y paz a ustedes. ¿Por qué siempre me gusta resaltar esto? Porque es la forma en la cual la Biblia enseña a saludar. Lejos está lo que podemos decir suerte, lejos, qué tan lejos esa palabra tiene que estar de nuestra boca, sino que un saludo es que tengas paz, ¿sí? La paz esa de la cual Jesucristo habla, y que tengas gracia, es decir, que el favor de Dios venga como un viento sobre todas aquellas cosas que hagas. Eso es lo que Pablo está saludando y llama la atención que lo hace en cada una de sus cartas. Bueno, versículo 2. Versículo 2, lo que nos está enseñando cuando leemos: siempre damos gracias a Dios. Yo acá estoy en la versión NBI, ¿m? Acá se alcanza a ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, NBI. ¿M? Ahí abajo. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Bueno, y eso lo que uno puede entender es que aquellas personas a las cuales nosotros le hemos compartido la palabra, aquellas personas que oramos alguna vez por ellas, que nosotros le compartimos de Jesús, ya sea le compartimos mucho o le compartimos poco, nosotros tenemos que seguir orando por ellas. Si no nos acordáramos, entonces por ahí una buena técnica es tomar el nombre, seguir orando por esas personas, porque eso es lo que Pablo enseña en el versículo 2. Y en el versículo 3 hay un pasaje que uno lo lee así, parece como que lo lee así rápidamente, pero es una enseñanza que se repite en muchos pasajes de la Biblia. Versículo 3, les pido si alguien puede buscar Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios 13:13. Mientras, comentamos acá lo que tenemos en el versículo 3. Rosita, ¿usted lo tiene ahí? Capítulo 1, versículo 3. Corintio. Bueno, Primera de Corintios 13:13. ¿Sí? Busque usted Primera de Corintios 13:13. ¿Sí? Ahora más ratito yo se No lo pido. ¿Lo tiene? tengo Primera de Tesalonicenses 3. Bueno, No, bueno, pues dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de las obras de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de nuestras constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. amén. Bueno, ese versículo, ¿sí? Que ahí en otra versión lo compartió Rosa, lo que está nombrando son tres situaciones. La obra de vuestra fe. ¿M? O sea, ¿de qué es lo que está recordando Pablo? ¿M? Acá lo estoy marcando yo, de la obra realizada por su fe. Bueno, este pasaje que estamos leyendo ahí está en consonancia con lo que enseña Santiago. Muchos recordarán que Santiago enseña con respecto a las obras y dice: una manera de dar muestra de la fe es a partir de las obras. No es que somos salvos por obras, ni es que agradamos a Dios en las obras, sino en la gracia. Pero sí es que la fe produce obras. La fe no es algo estático
no es algo así que no se pueda tocar o que no se pueda ver, sino que la fe va a producir obras. Si sirve la semejanza sería como que nosotros no podemos ver una fuerza. La fuerza no la podemos ver, pero sí vemos los efectos que produce. Entonces, del mismo modo, la fe no la podríamos ver, pero sí vemos los efectos que produce. Produce obras. Eso sería lo que Pablo está enseñando. Otra Sí, cosa, perdón, Pablo. sí, Aldo. Me llama la atención porque es como el grano de mostaza, como dice el Señor Jesús. Ajá, O sea, ¿no? Que se vuelve un arbusto tan grande que hasta las aves anidan y demás. sí, 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 sí. Todo, eso es lo hermoso que, como que tiene redes, ¿no? Porque uno habla así la palabra de Dios y es como se empieza a relacionar con muchos pasajes. ¿Mm? Ahí, bueno, Aldo, citaste lo de eh, la semilla de mostaza, o en este caso yo había citado lo de Santiago, pero así con varios versículos. Y después lo otro que está nombrando, ¿mm? Ahí es el trabajo motivado por su amor. Esta carta que está hablando Pablo es una carta motivadora, porque está exaltando que va bien la iglesia de Tesalónica. Muchas veces se espera que una carta sea como un llamado de exhortación, pero en realidad acá no. Es como que está bien lo que ustedes están haciendo. Es una carta motivadora. El trabajo motivado por el amor. O sea que el amor, cuando dice Jesucristo, cuando dice la palabra de Dios, que el segundo mandamiento es el amor al prójimo, otra vez ese amor genera un trabajo, produce un trabajo. No es algo teórico, es algo práctico. Eso es lo que está mostrando Pablo y da el ejemplo de la iglesia de Tesalónica como que se ven las obras de la fe, se ve el trabajo que produce el amor. Y por último, algo que Aldo oraba al inicio de esta reunión, no quedó en la grabación, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que tenían ellos? Tenían la esperanza, cuando nosotros vamos leyendo la carta, vamos a verlo, de que Jesucristo iba a volver. Y en ese pensamiento, ellos eran constantes. No era que durante este mes me acuerdo que Jesucristo viene y durante el otro mes no. Entonces, que podamos vivir, que podamos orar y ser conscientes que Jesucristo viene, porque de esa manera nosotros nos preparamos de un cierto modo. Más adelante, en el capítulo 4 vamos a ver, vamos a hablar un poquito más, detallar este tema de cómo uno vive sabiendo que Cristo viene. ¿Cómo se prepara? ¿Mm? Bueno, así es como avanzamos ahí. ¿Alguien pudo tener ahí a mano Primera de Corintios 13:13? ¿Lo tenían por ahí? Primera de Corintios 13:13. Ahí te lo paso, Pablo. Dale. Dice 1 Corintios 13:13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de ellas es el amor. Muy bien. ¿Qué es otro versículo con el cual está relacionado este versículo 3? Otra vez habla de la fe, la esperanza y el amor. Pero a los corintios les resalta que lo más importante es el amor. Eh, Avanzamos un poquito más en los versículos. No sé si hasta ahí, porque ahí vamos a hacer avanzamos al siguiente. Algo que quieran comentar, algo que les haya llamado la atención. Y si no, ahí avanzamos. Versículo 4. Versículo 4, en realidad ahí yo tengo marcado algunos versículos, pasamos al versículo 5 y dice, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y eso es algo que debemos procurar hacer, que
tal vez hoy la Iglesia de Cristo, lo digo a nivel mundial, nos hemos quedado mucho en las palabras, en la enseñanza, en la teoría, en las diferentes doctrinas, pero que no nos olvidemos algo que Pablo acá instauró en la iglesia de Tesalónica. La palabra vino con el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Y eso fue lo que produjo una profunda convicción en los tesalonicenses. Entonces, la palabra no viene sola, la palabra viene con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Que anhelemos eso, es un paquete, ¿sí? Viene junto eso. Versículo 6 dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y ahí otra vez nos ubicamos en el contexto histórico que tenemos. Ustedes se hicieron imitadores nuestros, porque para este tiempo los tesalonicenses, la única fuente que ellos tenían para leer era lo que conocemos como el Antiguo Testamento. No había ninguna enseñanza de esto del Nuevo Testamento. Ellos no tenían los evangelios de la historia de Jesús. Entonces tan solo tenían lo que Pablo les había comentado. No tenían las epístolas de Pablo, sino esta, que fue la primera. No existían todas las otras que nosotros podemos leer ahora, como podemos decir, existe la epístola de Romanos, la de los Corintios, relacionar pasajes, y ellos no tenían muchas posibilidades, solamente tenían lo que era el Antiguo Testamento. Por eso es la forma en la cual ellos aprendían a moverse en el reino de Dios, era por imitación. Bien, tengamos eso presente, que hoy muchas personas no son no son muy amantes de estudiar la palabra de Dios, lamentablemente, y lo que ven o imitan la forma de comportarse es de los cristianos, tal vez aquellos que tienen más crecimiento en el Evangelio, que nosotros, ¿sí? Entendemos que estamos como aquellas personas a las cuales nos miran, porque van a ver cómo nos comportamos, y de esa manera, no a nivel de juzgar qué bien o qué mal, no se refiere a eso este pasaje, pero sí a nivel de imitarnos en aquellas cosas que nosotros hacemos, la forma de orar, la forma de dirigirnos a Dios, la forma de anhelar la manifestación del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que muchos creyentes nuevos en el Evangelio van a estar observando. Bien, y el tema y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, cuando vamos a avanzar en la carta, vamos a notar que Pablo lo nombra como un detalle, porque hubo un evangelio hace un tiempo atrás, como que se llamaba, vení, sumate, hacete de Cristo, sumate al bando de Cristo, porque te va a ir todo bien. ¿Sí? O sea, se van a resolver tus deudas, no vas a tener más problemas, tu matrimonio va a ir de 10, todo eso. Y ese evangelio en realidad no es el que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es cierto que se van a mejorar las cosas, o las vas a ver desde otro punto de vista, pero no es ese el llamado. Es cierto que vas a tener paz. Lo que dice en principio el evangelio de Cristo es que nosotros pasamos de muerte, pasamos a vida. Y que todas esas situaciones, ahora Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿sí? Como para poder resolverlas, todas esas cosas. Bueno, eso es lo que cambia. Por ahí entendamos que no vendamos algo que no es cierto. En el Evangelio va a haber sufrimientos, va a haber persecuciones. Tal vez se nos persiga de una manera diferente que en el Medio Oriente. A nosotros no nos están buscando para matarnos porque hablamos del Evangelio. A lo sumo, como lo hemos dicho alguna oportunidad, se nos avergonzará, ¿m? Se nos tildará de alguna manera de evangelistas, así como se les llama erróneamente a los evangélicos. Pero más de eso no creo que pase. Muy bien. Versículo 7 estábamos. ¿Mm? De esta manera, dice entonces,
se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y ahí lo que comentaba recién, la iglesia de Tesalónica es una iglesia que sirve de ejemplo para todas las que están a los alrededores. Sea esta una oración nuestra, que nuestra congregación, de la cual nosotros somos un miembro más, entonces que sea ejemplo para todos, para adentro y para los de afuera. Que cuando nos vean desde la sociedad puedan decir, esa iglesia es un ejemplo en todo lo que hace, en todo lo que hace. Muy bien. Versículo 9. Este versículo es interesante porque está diciendo, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. ¿Sí? Está hablando Pablo de lo bien que lo recibieron, de cómo aceptaron el mensaje los tesalonicenses y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahí tengamos presente la manera en la cual nosotros predicamos el Evangelio, porque acá es lo que está enseñando Pablo. No es mostrar lo que está mal y eso no tenés que hacer. Nosotros sabemos que estamos yendo a personas que no conocen al Señor. Y en el día, en el tiempo que nos toca vivir hoy 2024, hay muchas personas que tienen muchas ideas erróneas de Jesús. Tal vez hace unos 10 o 20 años atrás había como un cierto concepto a partir de que la iglesia tradicional era como más influyente en lo social. Hoy prácticamente no. O sea, vienen muchas ideas así respecto al tema de la energía o pensamientos, el agnóstico y todos esos pensamientos que pueden estar hoy. Como que está todo bien, pero bueno, que cada uno crea en lo que crea. Lo que está mostrando acá es que nosotros, concretamente, cuando prediquemos, no digamos, vos no podés hacer tal cosa, vos tenés que dejar tal ídolo, porque lo que debemos hacer es mostrar el Evangelio de Cristo y todo lo demás va a suceder por sí solo. Por sí solo, el Evangelio va a hacer que dejen a los ídolos, los que tengan de cualquier índole, van a dejar a sus ídolos y se van a abrazar al Evangelio. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Muy bien. Y ahí termina, bueno, versículo 10, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Ese es el capítulo 1. No sé si ahí tenían algún comentario ustedes, algo que quisieran compartir, de eso que nombramos, o alguna pregunta. Bien. Versículo 2, el capítulo 2 digo. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. ¿Sí? Recordemos ahí lo que nombramos al inicio de esta clase, de este encuentro. Los tesalonicenses fueron los que recibieron a Pablo y a Silas cuando venían escapando de Filipos o saliendo de Filipos. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. ¿Mm? Notemos que ante todas las adversidades, ellos fueron golpeados, fueron encarcelados en Filipos, pero igual dijeron, la misión tiene que seguir. Nosotros tuvimos un llamado de ir a predicar a Macedonia, el llamado del varón macedonio, y la obra no había terminado en Filipos. Por lo tanto, ellos renovaron fuerzas en el Señor y continuaron. Eso es lo que está comentando aquí. Versículo 4. Al contrario, dice, hablamos como a hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Esto de no tratamos de agradar a la gente. La verdad que es cierto que en la teoría uno dice, trato de no vivir agradando a la gente, sino que mi propósito es agradar al Señor. Pero también es cierto que es una línea delgada sobre la que siempre vamos a estar. ¿Sí? Que Dios nos dé la sabiduría, ¿sí? Para ahí sincerarnos y realmente buscar agradar al Señor. Para ello,
bien estamos haciendo, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para poder agradarle. Y no buscar agradar a los hombres. Agradar a los hombres, muchas veces tenemos que aprender a decir no, ¿sí? Porque nuestro propósito es agradar a Dios. Hay veces que Dios nos envió a hacer algo y ese algo no lo podremos hacer porque nosotros hemos dedicado el tiempo en agradar a los hombres. Y el tiempo no es que sobreabunda para nosotros. Hay muchos momentos en los cuales tenemos que decidir, o hago una cosa o hago la otra. Bueno, la que debemos decidir es la de agradar a Dios. Y tal vez entonces tengamos que decir no a muchas cosas que el hombre nos pide. ¿Mm? Avanzamos ahí. Bien, versículo 4. Avanzamos unos versículos más acá del capítulo 2 y llegamos al capítulo 10. Y dice, ustedes son testigos, y también Dios, de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Es lindo ese pasaje. Es tierno como Pablo se refiere a los tesalonicenses. Los hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Y ahí nosotros tenemos que pensar en todas las buenas maneras en las cuales un padre trata a su hijo, en la manera en la cual lo corrige, en la manera en la cual lo disciplina, en la manera en la cual le muestra las diferentes opciones y como que muchas veces también tiene que callar como para que los hijos tomen sus propias experiencias. Bueno, eso es lo que está mostrando Pablo. Y algo muy importante es lo que Pablo está haciendo, es enseñarle las escrituras, ¿m? Enseñar el Evangelio, toda aquella revelación que Pablo tuvo, porque fue llamado apóstol a los gentiles, toda esa revelación entonces la vuelca sobre estos sus hijos tesalonicenses. Entiéndase, los hijos espirituales. Versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. No hubo resistencia, y ahí otra vez resalta Pablo lo que ocurre en esta iglesia. No hubo resistencia a la palabra de Dios. Cuanto Pablo les decía, ellos lo creían, viene de Dios. No es de Pablo, no es ocurrencia de este hombre que nos está predicando o enseñando, sino que es la palabra de Dios por medio de un humano. Y algo interesante es que la palabra de Dios acá al final actúa en ustedes los creyentes. No es estática la palabra. No es que lo leo, lo comparto, lo enseño, lo escucho y ahí quedó. Sino que la palabra de Dios actúa en nosotros. Es algo que sigue dentro nuestro. Muchas veces eh, tenemos experiencias donde Dios nos da un versículo o un pasaje y no es que lo hemos entendido completamente. Tal vez lleve días, meses o tal vez años comprender la dimensión de lo que Dios nos está hablando. Eh, ¿Por qué? Porque esa palabra está actuando en nosotros. Esa palabra está actuando en nosotros. Entonces, eh, toma relevancia otra vez cuando lo compartimos y decimos que la palabra es viva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente permanece actuando, permanece activa en aquellos que permiten que la palabra esté dentro de ellos. Versículo 14 y 15. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Bueno, este versículo, bien contextualizado ahí, ¿qué le está diciendo? En Tesalónica, la gran mayoría eran gentiles, no eran judíos. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo con ellos? Los otros gentiles
eh, sus propios compatriotas, entonces de alguna manera los perseguían a ellos. Que él les muestra a Pablo que eso que estaba ocurriendo no era algo extraño, no era la primera vez que ocurría. Lo mismo había pasado en la iglesia que estaba en Judea, la iglesia que estaba en Jerusalén, la que conocemos como la iglesia primitiva, donde la persecución era de los hermanos judíos a los que se habían hecho cristianos. De ese mismo modo como eran perseguidos, así los tesalonicenses eran perseguidos, pero por los no judíos, ¿sí? Los gentiles. Versículo 15, ahí muestra qué fue lo que hicieron los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron. Siempre que se habla de esto de la expulsión de los apóstoles, de la expulsión, capítulo 8 de Hechos, uno nombra que fue dentro de la voluntad de Dios, porque era como que la iglesia se había acomodado allí en Jerusalén. Y esa persecución, de la cual Pablo formaba parte al inicio, produjo que el Evangelio explotara, saliera por todo el mundo conocido. Bien, no agradan a Dios y son hostiles de todos. Bueno, ahí está haciendo una comparación, una referencia, cómo perseguían los judíos allá en Jerusalén, a los que se convertían al cristianismo. De ese mismo modo, los tesalonicenses eran perseguidos por los otros gentiles cuando ellos decidían seguir el Evangelio. Muy bien. Ahí hay algunos que otros saludos, y así es como llegamos al capítulo 3. No sé si ahí yo me detengo un momento, hay algo que puedan compartir, quieran compartir. Sí, a mí me llamó la atención mientras leía, ¿no? Cuando ¿Sí? en el versículo 18 del capítulo 2 Ah, bien, ¿lo tenés ahí? dice, si deseamos, sí, deseamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. O sea, me llamó la atención eso, ¿no? Como una vez que ellos estuvieron, después quisieron volver como Satanás, ¿no? Y bueno, estuve más o menos buscando a ver a qué se refería, ¿no? Ah, bueno, ¿y Y qué encontraste? bueno, lo que Satanás representa todo lo que es oposición. O sea, cuando nosotros por ahí queremos, no tenemos algún proyecto y algo se nos opone, bueno, eso tengamos en cuenta que es Satanás. Y hay veces que él se nos opone y bueno, ahí veremos, ¿no? Si Dios está, digamos, avalando, ¿no? Esa oposición o si Dios no la está avalando. En este caso, ellos quisieron ir, dice, y no pudieron porque Satanás se opuso. Pero tampoco fueron, digamos, que le empezaron a hacer guerra, sino que simplemente no fueron. O sea, por ahí Ajá, me llamó la atención eso, ¿no? sí, 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 es llamativo. ¿Mm? Eh, Rosa, tendrá capítulo 3 versículos 1 y 2. Bueno, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en nuestro Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Muy 1 y bien. 2. Y 3, ya que lo tiene ahí, el 3. Y a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así es. Pablo envió a Timoteo en una oportunidad, eso lo leemos en el libro de Hechos, como para fortalecer a esta iglesia. O sea, no la dejó sola a la iglesia de Tesalónica. Era necesario estar pendiente de ella. Y algo que les está mostrando es que esta tribulación, este sufrimiento que tenía la iglesia de Tesalónica, que no se sorprendieran ellos de lo que estaban viviendo, porque era necesario. Entonces sí,
envía a Timoteo para afianzarlos y animarlos en la fe, ¿m? Pero que sepan los tesalonicenses que han de sufrir a causa del Evangelio. Y ahí tengamos presente, nosotros hemos de sufrir a causa del Evangelio, y en eso nos gozaremos. Pero cada vez que tengamos algún sufrimiento, preguntémonos claramente, ¿a causa de qué es? Si es a causa del Evangelio, si es a causa del reino de Dios, si es a causa de que somos creyentes, gloria a Dios. Entonces seguimos para adelante. Pero no vaya a ser que nosotros estamos sufriendo por alguna mala decisión que hayamos tomado o como consecuencia de algún pecado al cual hayamos cedido. ¿Sí? Cada vez que tengamos un sufrimiento, que tengamos la sabiduría como para poder discernir bien, a causa de qué viene esto. ¿Mm? Y lo que nos muestra, yo digo, que podamos discernir qué es lo que nos permite, cuál es nuestra herramienta, es la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Ahí avanzamos porque está el aliento que les da a la iglesia, por una cuestión de tiempo, ahí avanzamos algunos versículos, y nos vamos al 12 y al 13. Versículo 12 y 13 dice que el Señor los haga crecer, ¿sí? Para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente, ¿para qué? Cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable, irreprensible, dice en alguna otra versión, delante de nuestro Dios y Padre. Eh, este lo había marcado porque es una enseñanza respecto a la oración. Entiendo que acá lo que nos está mostrando la Biblia es que las oraciones tal vez sean más sencillas de lo que por ahí nosotros procuramos hacerlas. Porque la oración, cuando nosotros decimos vamos a interceder, vamos a orar unos por otros, vamos a orar por la iglesia, ¿m? Vamos a orar por los nuevos creyentes. Y tal vez como que redundamos en algunas palabras o tal vez nos vamos por otras situaciones. Pero cuando Pablo enseña, porque él ora, ya sea en Filipenses o acá lo leemos, notemos cuál es su oración. Que los haga crecer. ¿En qué? En el amor unos con otros. Así como él enseñaba que había dado su amor hacia la iglesia. Que nuestra oración, ¿sí?, sea por aquellos que están creciendo en el Evangelio, porque eso eran los tesalonicenses, que nuestra oración cuando intercedemos sea que los fortalezca interiormente, que los fortalezca de modo que cuando nuestro Señor Jesús venga, lo cual es muy pronto, ellos estén intachables delante del Señor. Esa es una oración que Pablo nos está enseñando. Una oración simple, en palabras, pero profunda, y porque es una oración bíblica. Eso sería cuando uno dice, voy a orar con la Biblia. Eso sería orar con la Biblia. No estoy repitiendo lo que otro está diciendo, sino que estoy orando lo que la palabra, o sea, estoy repitiendo lo que la palabra está diciendo. ¿Mm? Por eso lo tenía marcado este pasaje. No sé si ahí yo voy a cambiar de capítulo, si tenían algún comentario o algo que quisieran decir. Bien. Eh, capítulo 4. Rosa tiene ahí capítulo 4, versículo 1 y 2. Sí, ¿lo leo? Sí, sí. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así es. Bueno, y ahí continúa, ¿sí? Versículo 3 y dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Hay dos palabras que siempre me llamaron la atención porque hemos vivido mucho tiempo de manera errónea
y es el tema de la justificación y la santificación. En este caso habla de la santificación. La santificación es un regalo que Dios da. Es cierto que acá llama a que se aparten de inmoralidad sexual, pero cuando dice que la voluntad de Dios es que sean santificados, uno dice, ¿cómo logro ser santificado? Y la respuesta es simple, es acercándome a Dios, que es el que santifica. Dios es quien santifica, no soy yo que me santifico a mí mismo. No es la iglesia la que se santifica a sí misma, sino que es Dios quien santifica. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Acercarnos a aquel que santifica. Y en el caso de, cuando leemos los versículos siguientes, que se aparten de inmoralidad sexual o de fornicación, que controle su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, y es cierto que acá este pasaje está contextualizado más a una iglesia que nacía en un mundo totalmente pagano, la iglesia de Tesalónica. Por eso cuando hay ciertos versículos que nosotros podemos leer o podemos escuchar, siempre animamos a que lean un poquito más de esos versículos, ¿sí? Que puedan leer tal vez los dos versículos anteriores, los dos posteriores, como para saber de qué está hablando. Porque hay muchos pasajes que están contextualizados en ese tiempo, en esa cultura, en ese momento de la historia, en ese momento que acá es una iglesia que era en su gran mayoría de gentiles, en un lugar muy influenciado por la cultura romana, por la cultura de los griegos, donde lo sexual y las inmoralidades sexuales eran moneda corriente. Esas personas que antes hacían eso, ahora resulta que se habían convertido y no tenían una doctrina firme como hoy, gracias a Dios, la podemos tener. Ellos no tenían los lunes un encuentro así como para decir, me están enseñando la Biblia. No, no la tenían. Bueno, por eso es que Pablo, en esta oportunidad que les escribe una carta, les hace esas recomendaciones. Bueno, le habla de varias recomendaciones referido al comportamiento como persona, en las relaciones que tengo que tener físicas, de guardarme en la pureza con el esposo, con la esposa, y guardarse no tan solo de tener uno solo, le estaba diciendo, sino en las prácticas que tenían dentro del matrimonio. Versículos 13 dice, este pasaje lo leemos en un solo, de un hilo. Hermanos, ¿sí? No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Sí? Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. ¿Y por qué viene este párrafo? Porque los tesalonicenses, a causa de las enseñanzas del mismo apóstol, ellos sabían que Cristo iba a volver. No era tan solo que había muerto, resucitado y ascendido a los cielos, sino que ellos, en el poco tiempo que Pablo había estado junto con Silas, les había enseñado que Cristo volvería, algo que nosotros sabemos hoy tal vez con mayor revelación. Bueno, pero ellos ¿qué pensaban? Pensaban que tal vez Cristo había vuelto ya, porque todo este sufrimiento que estaban teniendo, ellos consideraban, capaz que Cristo vino allá en Jerusalén, vino a buscar a los suyos, y nosotros que estamos tan lejos, nos quedamos afuera. Por eso es que estamos sufriendo tanto, tanta persecución que tenemos nosotros. Por eso es que trae esta revelación Pablo, y le dice, no queremos que ignores que lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Qué pasó con aquellos que muchos nos podemos preguntar? Una persona cristiana, una persona creyente, se murió, falleció. ¿Qué pasa con esa persona? ¿A dónde va? ¿Dónde queda? ¿Sí? Es decir, ¿va al Señor? ¿Queda como dormida? ¿O, o como que perdió la oportunidad de juntarse con el Señor porque murió antes que Él viniera? Todas esas preguntas tenían los tesalonicenses. Y Pablo les responde, eh, para que no ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan con esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó?
así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Y ahí es una hermosa promesa que Pablo está revelando acá. ¿Y por qué está revelando? Porque esto que él está diciendo no se sabía antes, nadie lo sabía. Entonces él, por revelación de Dios mismo, está diciendo que aquellas personas que han muerto, entonces van a venir con Cristo Jesús cuando Cristo vuelva aquí. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es el ánimo que debemos darnos unos a otros? Que el Señor viene. Y lo que está enseñando acá de una forma reducida es que, en primer lugar, el Señor va a resucitar, va a levantar con un cuerpo similar, podemos decir, al que tenía Jesús cuando resucitó, un cuerpo transfigurado, y de ese modo es que las personas que fallecieron van a estar con el Señor. Es cierto que hay muchas preguntas que acá tal vez no estén. Uno puede preguntarse, ¿y aquellos que murieron en el Señor, pero fueron destrozados por las fieras? Fueron aquellos que murieron en el circo romano, aquellos que fueron prendidos fuego. ¿Cómo es que han de recuperar el cuerpo? Eso será problema del Señor. Él dice que ellos van a resucitar primero. Y una vez que ellos lo hagan, en un abrir y cerrar de ojos, como lo enseña 1 Corintios 15, luego los que estemos vivos nos reuniremos con ellos en el cielo. De este tema, no sé si querían preguntar algo, algún aporte. No lo estamos profundizando, pero en sí estamos nombrando de lo que Pablo está hablando ahí. No, que está muy bueno. ¿Sí? A eso vamos. Muy bien. Y hay algo importante acá. ¿Sí? Con esto, vieron que ahí la palabra rapto, que por ahí nosotros hablamos mucho, no aparece. No aparece rapto. Aparece el arrebato. Esa misma palabra, arrebatamiento, es la que se refiere, por ejemplo, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo. Bueno, y como que no da más detalles. ¿Sí? Bueno, hay algo prudente, como, y ahí profundizo un poquito más, como estudiosos de la palabra de Dios, que hay muchas cosas que no están claras. Y entonces existen diferentes opiniones. Por eso hay tantas iglesias también, tantas iglesias evangélicas, tantas doctrinas. Bueno, y algo por ahí sabio, ¿sí? Algo que por ahí he aprendido a partir de la práctica, que me gustaría compartir, es a no ser, a no considerar como que lo que yo digo es la única verdad y esa es la verdad absoluta. Hay muchas situaciones, como por ejemplo esta de la cual estamos hablando, que hay certezas. Cristo vuelve, de eso no hay duda. Que aquellos que murieron en el Señor van a ir primero a juntarse con Él y luego nosotros. De eso tampoco hay duda. Pero de lo que no podemos ser certeros es en qué momento va a ocurrir eso. ¿En qué momento? Y ahí vuelvo a lo que estaba comentando yo al inicio de este encuentro. Si yo considero que el Señor va a venir por la iglesia para que la iglesia no pase por ningún tipo de tribulación, entonces me voy a comportar de un cierto modo. Que eso es uno de los pensamientos que hay. El otro pensamiento es que Cristo va a volver a los 3 años y medio de esos últimos 7 años de tribulación. Si yo considero y creo que va a ocurrir eso, entonces voy a decir, voy a estar presente en esos 3 años y medio
en los cuales se ha de dar a conocer el llamado anticristo. Entonces tengo que vivir de una cierta forma. Y también puede ser que crea que está el pensamiento de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Entonces, que Cristo va a volver allá en los cielos y que una iglesia, junto con Israel, va a estar viviendo los tiempos, los 7 años de la tribulación que destaca Apocalipsis. Porque si yo tomo conciencia que como iglesia voy a estar, entonces viviré de otra manera. Es como que, me gusta esta expresión que por ahí la leí en esta última idea, lo que estoy diciendo es que tomemos las tres posturas, investiguemos un poquito más de qué se trata alguna, no nos abracemos a algo y tan solo creamos en eso, porque si ustedes buscan versículos, van a encontrar versículos para cualquiera de los tres. Pero tengamos presente que, supongamos que a nosotros se nos prepara para la guerra, ¿sí? Para el mayor, la mayor batalla, pero se nos dice que en el momento más frenético de la guerra, se nos sacará de ese frente de batalla y no lo viviremos. Entonces uno dice, bueno, en definitiva, cuando se ponga caliente el asunto, a mí me van a sacar. Pero diferente es decir, vos siempre vas a estar en el frente de batalla, vos siempre vas a estar en la guerra. Entonces, en los momentos de mayor tribulación, no pienses que vas a salir de ese lugar, vos lo vas a vivir eso. Entonces uno vive preparado de diferente manera. Bueno, ojo, porque creo que nosotros estamos pensando que no vamos a vivir esos momentos de gran tribulación. ¿Mm? No estoy diciendo que sí los vamos a vivir, pero no pensemos tan solo de decir, ah, bueno, cuando las papas quemen, yo ya no voy a estar acá. ¿Mm? Porque tal vez sea erróneo ese pensamiento. ¿Y qué he de hacer si resulta que estoy cuando las papas queman? ¿Mm? ¿No voy a estar preparado? No voy a estar preparado. hermano, Muy bien. Y ahí, si avanzamos, permaneciendo. entonces ese era capítulo 4. Hasta ahí era la lectura del día de hoy, ¿sí? Pero avanzamos un poquito más. Esto ya es la lectura del día de mañana, capítulo 5. Capítulo 5 tenemos, Rosita, si lo tiene ahí, capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Los podrá leer? Amén. Por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras, pero Bien, acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la ladrón en la noche. ¿El 3 también? el 3 también. Porque, porque cuando digan paz, paz y seguridad, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina como los dolores a las mujeres en cinta y no escaparán. Bien. Y ahí el versículo 4, ¿sí? Todo el versículo que leyó Rosa se está refiriendo a las personas que no están aceptando al Señor. Entonces, noten que acá hay una enseñanza muy profunda, porque vendrá como ladrón en la noche, pero ¿para quién? Para aquel que no esté velando, para aquel que está en oscuridad, para ese vendrá como ladrón en la noche, que es lo que acabamos de leer recién. Pero versículo 4 dice, ustedes, es decir, los que creen, los tesalonicenses que creyeron. En cambio, hermanos, no están en la oscuridad. O sea que ustedes, hermanos, todos los que estamos viendo este video, no están en la oscuridad como para que la venida del Señor los agarre como ladrón en la noche, así de improviso y como que me agarró con lo que tenía puesto. No, 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 no es eso.
no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Versículo 5. Todos ustedes, repito, no están en oscuridad, son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No somos de la noche ni de la oscuridad, por lo tanto, no nos sorprenderá cuando venga el Señor. Sí ha de venir Amén. rápidamente, pero no sorprenderá a aquel que lo está esperando. No lo sorprenderá a aquel que lo está esperando. ¿Sí? Bueno, es linda la carta. ¿Sí? Ahí hay varios pasajes, ¿sí? Capítulo 5, últimos pasajes, da ciertas instrucciones que, que está nombrando. Oren también por nosotros. Un poco antes, era 16 al 22. Acá está, versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad, ¿sí? Que estamos en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, que cortas las palabras, que profundo. No apaguen el espíritu. Lo mismo que le decía a Timoteo, lo leíamos la otra vez, no apaguen el espíritu. No desprecien las profecías, lo que está nombrando acá. No despreciemos todo aquello que está ya escrito en la palabra de Dios. Me gusta mucho investigar y estudiar todo aquello que el Señor ya ha dejado escrito en su palabra, la mayor de las profecías, la más segura de todas, y no nos preocupemos tanto en buscar nuevas cuando no conocemos aquellas que ya han sido reveladas. Versículo 21, sométanlo todo a prueba. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, tener o adquirir las herramientas con las cuales podemos someter a prueba todo aquello que escuchamos. Aferrarnos a lo bueno y evitemos toda clase de mal. Examinemos todo y retengamos lo bueno. Seguramente vamos a tener enseñanzas o cosas que tal vez decimos no estoy tan de acuerdo, tal vez le erró el que está enseñando, le erró en tal cosa, pero bueno, de todo examinémoslo, pero retengamos aquello que sí nos sirve. Que sea esta nuestra oración, versículo 3, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermosa